Buenas tardes, este trabajo fue realizado por Angie Natalia Fonseca Molina y quien les habla, Ariana Arevalo Vargas. Vamos a presentarles nuestro proyecto final de estadística intentos de suicidio en Tunja, Boyacá. Nuestro índice está compuesto por objetivos, base de datos, gráficas y resultados, conclusiones y referencias. En nuestros objetivos, el principal es poder analizar cómo el suicidio es una de las principales causas de mortalidad y así poder identificar el comportamiento de estos eventos y los grupos que presentan mayor cantidad de casos. Nuestro segundo objetivo es reconocer factores relevantes presentes en los datos como la edad, el sexo, estrato socioeconómico, año y entre otros datos. Nuestra base de datos. Esta base proviene de datos abiertos del Gobierno de Colombia, Alcaldía de Tunja, actualizada hasta el año 2024. La base de datos contiene los registros de intentos de suicidio reportados en la ciudad de Tunja, Boyacá, donde nos incluye información de las víctimas, como la edad, el sexo, la zona de residencia, el estrato socioeconómico, la seguridad social y entre otros datos que nos permiten analizar este evento en la población del municipio. Nuestras preguntas principales son: ¿cuál es el grupo poblacional más afectado por los intentos de suicidio en el municipio de Tunja, Boyacá? ¿Qué estrato socioeconómico presenta mayor frecuencia de intentos de suicidio? Y como última, ¿cuál es la edad mínima, máxima, media y mediana de las víctimas de intentos de suicidio en Tunja, Boyacá? En este primer gráfico, que es de distribución de edades, podemos evidenciar que la mayor cantidad de intentos de suicidio ocurre entre los 15 y los 25 años y que a medida que la edad aumenta la frecuencia de datos disminuye de forma considerable. También se observa que existen casos en niños y en adultos mayores, aunque estos sean en menor proporción, también son preocupantes. Y esto nos indica principalmente que los jóvenes son la población con mayor riesgo a realizar intentos de suicidio. Esta segunda gráfica, que es sobre los números de intentos de suicidios por año, podemos evidenciar que el número de intentos de suicidios ha variado mucho entre los años 2020 y 2024 y podemos observar un aumento progresivo desde el año 2020 con un total de casos registrados de 125 hasta alcanzar el punto más alto que fue en el año 2023 con un total de 246 casos registrados, este siendo el año con mayor cantidad de casos que hubieron. En esta otra gráfica, que es la distribución de sexo por año, podemos observar que la mayoría de intentos de suicidios corresponden a mujeres y que en todos los años la cantidad de casos femeninos es mayor que la de casos masculinos. Esto nos muestra una tendencia constante en que las mujeres presentan un mayor riesgo o reportan más este tipo de situaciones, en donde el 64.7% es de casos femeninos y el 35.3% es de casos masculinos. Además, se identifica que en el año 2023 se presentó el mayor número de casos registrados, con un total de 159 casos femeninos y un total de 87 casos masculinos registrados hasta ese año. Como análisis de datos, en análisis de datos de edad de las personas que realizaron un intento de suicidio en Tunja muestra que se registraron 818 casos con edad conocida. Acá podemos evidenciar que la edad mínima encontrada fue de 6 años y la máxima edad que pudimos encontrar o evidenciar fue de 80 años, lo cual demuestra que esta problemática afecta tanto en niños como en adultos mayores. Otra cosa que podemos observar es que la edad promedio, que sería nuestra media, es de 24 años y la mitad de las víctimas, que sería nuestra mediana, tiene 21 años o menos. Nuestro percentil 75 está en 27 años, lo que significa que el 75% de los casos corresponden a personas de 27 años o menos. Yendo con las causas de intento de suicidio, se puede evidenciar que el trastorno depresivo, trastorno psiquiátrico y problemas familiares son probablemente las mayores causas de estos intentos de suicidio en Tunja durante el 2020 y 2024, mientras que el trastorno bipolar, suicidio de un familiar y problemas jurídicos son una de las menores causas de intento de suicidio.
Viendo la gráfica de distribución de estrato socioeconómico, podemos notar que la mayoría de los intentos de suicidio en Tunja se presentan entre personas de estrato 3 y 2, mientras que los estratos más altos y más bajos tienen muchos menos casos. Esto muestra que la problemática afecta principalmente a quienes pertenecen a niveles socioeconómicos medios y bajos. Sin embargo, hay que recalcar que la cantidad de casos del estrato socioeconómico 1 y la cantidad de casos socioeconómico 5 son muy diferentes, y esto nos da a evidenciar que cómo vivió una persona influye mucho en tomar esta decisión. Viendo la tabla de distribución binomial de intentos de suicidio femenino, podemos evidenciar que la mayoría de probabilidad se concentra alrededor de 250 intentos de suicidio femenino, con un valor aproximado de 0,035. ¿Esto qué significa? Que es más común que los casos se ubiquen cerca de esta cantidad en promedio, mientras que los valores muy bajos y muy altos, como 100 o 300 intentos, son mucho menos probables. Podemos evidenciar que la mayoría está concentrada en casos de 150 intentos en el género masculino, con un valor aproximado de 0,045. Esto significa que es más común que los casos se ubiquen cerca de esta cantidad promedio, mientras que los valores muy bajos y muy altos, como el 110 o 170, son mucho menos probables en la tasa de distribución binomial de intentos en suicidio masculino. Viendo la gráfica de distribución negativa femenina para los intentos de suicidio, se nota que la mayor probabilidad está entre 1 y 5 registros, con un pico aproximado de 3 casos. Esto indica que lo más común es que se presenten pocos intentos antes de llegar al número de éxitos esperado según el modelo. En la gráfica de distribución binomial negativa para los intentos de suicidio masculino en Tunja, se observa que la mayor probabilidad está entre 1 y 4 registros, con un pico cerca de los 2 casos. Esto indica que lo más común es que se presenten pocos intentos antes de alcanzar un número esperado de éxitos según el modelo aplicado. Viendo los intervalos de confianza tanto en el género femenino como en el masculino en un 99%, en las mujeres está entre 0,6 y 0,68, siendo muy probable que entre el 60% y el 69% de los casos correspondan al género femenino. Para los intentos de suicidio en hombres está en 0,3 y 0,39, siendo muy probable que esté entre el 31 y 40% de los intentos de suicidio en el género masculino, y se puede evidenciar en la base de datos que la mayoría de casos son de mujeres. Viendo el margen de error para género femenino y masculino basado en el intervalo de confianza del 99%, podemos ver y observar que tanto en el género femenino como masculino el margen de error es muy similar, aproximadamente 0,043, usando el intervalo de confianza del 99%. Esto indica que ambos sexos los datos se encuentran concentrados alrededor del promedio con baja variabilidad. Como conclusiones, podemos tener que los intentos de suicidio en Tunja afectan en mayor proporción a las mujeres, lo que evidencia una marcada vulnerabilidad del género femenino frente a este fenómeno durante el periodo del 2020 al 2024, que podemos recordar que fue en la época de pandemia. Los intervalos de confianza indican una baja variabilidad en ambos grupos, lo que refleja estabilidad y precisión en las estimaciones obtenidas. Las distribuciones probabilísticas confirman que la mayor parte de los valores se concentran alrededor del promedio en cada género, reforzando la consistencia de los resultados observados. Muchas gracias.